La antropología de la Edad Media. Las opiniones de Gregorio Magno. Gregorio Magno nació en Roma hacia el año 540 después de Cristo. Fue un dirigente estudiante de Agustín, Jerónimo y Ambrosio. Su disposición religiosa lo movió a renunciar al mundo y después de la muerte de su padre dedicó su riqueza para obras benéficas y particularmente para la construcción de claustros para la promoción de la vida puramente contemplativa. Fue unánimemente elegido papa el año 590, posición que aceptó con gran vacilación. Aunque no fue un pensador original, llegó a ser un autor de gran reputación e hizo mucho para diseminar la sana doctrina. Fue, después de Agustín, la autoridad más influyente en la Iglesia. En efecto, durante la Edad Media, Agustín fue entendido solamente tal como era interpretado por Gregorio. Por tal razón, la historia de la doctrina en la Edad Media debe empezar con él. El agustinianismo de Gregorio fue un tanto atenuado. Él explica la entrada del pecado en el mundo por la debilidad del hombre. El primer pecado de Adán fue un acto libre en el cual él abandonó su amor hacia Dios y se convirtió en esclavo de ceguera espiritual y de la muerte espiritual. A través del pecado del primer hombre, todos los hombres llegaron a ser pecadores y como tales sujetos a la condenación. Esto suena bastante agustiniano, pero Gregorio no siguió estas ideas con consistencia. Él consideraba el pecado como una debilidad o enfermedad más bien que culpa y enseñaba que el hombre no perdió el libre albedrío, sino solo la buena voluntad. Al mismo tiempo, enfatizaba que sin la gracia no hay salvación ni tampoco mérito humano alguno. La obra de redención es iniciada por la gracia de Dios. La gracia precedente causa en el hombre el desear el bien y la gracia subsecuente lo capacita para hacerlo. El cambio del hombre se inicia en el bautismo, el cual obra la fe y cancela la culpa de los pecados del pasado. La voluntad es renovada y el corazón se llena con el amor de Dios, y de este modo el hombre es capacitado para merecer algo de Dios. Gregorio retuvo la doctrina de la predestinación solo en forma modificada, aun cuando habla de la gracia irresistible y de la predestinación como el secreto consejo de Dios respecto a un número cierto y definido de los elegidos. Esta solo es, después de todo, una predestinación basada en el preconocimiento. Dios llama a la salvación un cierto número definido, puesto que Él sabe que ellos aceptarán el Evangelio. Pero nadie puede estar seguro de su propia elección, ni de la elección de ninguna otra persona. Vamos a ver la controversia contra las enseñanzas de Godescalco. Ocasionalmente Agustín había hablado de una doble predestinación, e Isidoro de Sevilla aún escribió que ésta consistía de dos partes. Pero muchos de los agustinianos de los siglos VII, VIII y IX perdieron de vista este doble carácter de la predestinación y la interpretaron como lo había hecho Gregorio. Luego apareció Godescalco, quien encontró paz y descanso para su alma en la doctrina agustiniana de la elección y contendió de todo corazón por una doble predestinación, es decir, una predestinación tanto de los perdidos como de los salvos. Sin embargo, tuvo cuidado de limitar la divina eficiencia al aspecto de la redención y a la realización de santidad, considerando el pecado meramente como objeto de un decreto permisivo que de todos modos lo hacía posible. Explícitamente negó la idea de una predestinación basada en el preconocimiento, puesto que ello hace que el decreto divino dependa de las acciones del hombre. El preconocimiento meramente acompaña a la predestinación y atestigua su justicia. Se encontró en una oposición grande e injustificada
Sus opositores no lo entendieron y lanzaron contra él la típica acusación de que sus enseñanzas hacían a Dios el autor del pecado. Su doctrina fue condenada en Mayense en el año 848 y el año siguiente fue azotado y condenado a prisión de por vida. Luego sobrevino un debate en el que varios teólogos influyentes, tales como Prudentius, Ratramnus, Ramigius y otros, defendieron que la doctrina de una doble predestinación era agustiniana, mientras que especialmente Rabanus y Hincmar de Reims atacaron esta doctrina. Pero, después de todo, esta controversia probó ser poco más que un debate acerca de palabras. Ambos, los defensores y los atacantes, eran semi-agustinianos de corazón. Ambos expresaron las mismas ideas en diferentes maneras. Los primeros, siguiendo a Agustín, hablaban de una doble predestinación, pero basaban la reprobación en el preconocimiento, mientras que los segundos aplicaban el término predestinación solamente a la elección para vida, pero también basaban la predestinación en el preconocimiento. Ambos suscribían la idea de la gracia sacramental y temían que la doctrina de la predestinación estricta robaría a los sacramentos su valor espiritual, convirtiéndolos en meras formas. Las decisiones de los concilios de Chieri y Valence estaban totalmente en armonía con estas opiniones. El primero reproducía las opiniones de los atacantes y el segundo las opiniones de los defensores. La declaración del concilio de Valence dice: confesamos una predestinación de los elegidos para vida y una predestinación de los malvados para perdición. Pero sostenemos que en la elección de los que han de ser salvos, la misericordia de Dios precede a los méritos, meritum bonum, y en la condenación de los que han de perderse, la culpa, meritum malum, precede al justo juicio de Dios, pero que en la predestinación Dios ha determinado solamente aquellas cosas que Él mismo había de hacer, ya sea por misericordia gratuita o por su justo juicio. Pero en los impíos Él previó la impiedad porque viene de ellos, y no la predestinó porque no nace de Él. El concilio de Chieri se reunió en el año 853 y el de Valence en el año 855.